Si bien la lucha contra la eliminación de la violencia contra la mujer es permanente desde distintos frentes, cada 25 de noviembre cientos de colectivos a nivel mundial levantan sus voces para exigir la promulgación, cumplimiento y seguimiento de políticas que permitan avanzar hacia la eliminación de este fenómeno. ¿Cuál es la realidad en nuestro país? Al respecto dialogaremos en nuestra primera entrevista. Consuelo Bowen, ex coordinadora de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, ex subsecretaria de Derechos Humanos y Cultos del Ministerio de Justicia, presidenta del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Consuelo, bienvenida a la televisión legislativa. Muchas gracias. Queremos analizar con usted la realidad que vive nuestro país sobre estas prácticas que aún se mantienen. Ya se ha dicho, las autoridades también lo mencionaron, en nuestro país 6 de cada 10 mujeres somos víctimas de cualquier tipo de violencia. Así es. Buenas tardes con todos, con todas los que nos escuchan por este medio. Efectivamente, de acuerdo a cifras oficiales, 6 de cada 10 mujeres en el Ecuador son víctimas de algún tipo de violencia. Por esto, en el 2007, el Gobierno Nacional decretó como política de Estado justamente la erradicación de la violencia hacia niños, niñas, adolescentes y mujeres. Esto es una política pública de Estado que compromete no solamente a la función ejecutiva, sino a las 5 funciones del Estado. Desde el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, ¿cuál es el trabajo que se viene realizando? El Consejo Nacional para la Igualdad de Género, como lo establece la Constitución de la República, es el mecanismo por el cual el Estado coformula, hace observancia, evalúa las políticas públicas de todas las instancias estatales para la aplicación del enfoque de género. Uno de los trabajos más fuertes, uno de los ejes con más que se ha tomado con más decisión es precisamente el combate a la violencia de género. En este sentido, somos parte del Plan Nacional contra la Violencia de Género, que es una política de Estado y que actualmente se encuentra coordinado por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Fruto de ese trabajo de evaluación, de observancia que usted nos ha dicho, ¿cuál es la realidad que arroja los datos que obtiene ya el Consejo en este momento? El Consejo Nacional para la Igualdad de Género tiene un diálogo permanente con aquellas instancias, autoridades que justamente tienen que ver con justiciabilidad, con justicia de los derechos de las mujeres. En este sentido, por ejemplo, mantenemos un diálogo con el Consejo Nacional de la Judicatura, quien ya nos reporta reporta cifras sobre el tema, por ejemplo, de femicidio. Nos dice que más del 50% de las causas que han ingresado por este tipo de delito ha sido juzgado y tienen sentencia. Nos indica que más aproximadamente tenemos entre los 2 primeros años de la vigencia del COVID, aproximadamente 75 causas sentenciadas por violencia, por femicidio. En este sentido, el Consejo también ha hecho un trabajo o un acercamiento con ya sea con las víctimas de violencia contra la mujer o también con sus familiares. ¿Cómo trabaja ahí? Precisamente a través del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, que tiene casas y centros de atención a víctimas de violencia de género. El Consejo de Igualdad, como el rector en políticas de género, seguimos de cerca el trabajo del Ministerio de Justicia, estamos pendientes de capacitar al personal. Nosotros nos encargamos de que todos aquellos que tengan que ver con este tipo de atención a la violencia cuenten con las herramientas adecuadas para dicha atención. Nosotros siempre transversalizamos, siempre actuamos, como lo dice la Constitución, a través de los ministerios que ejecutan. ¿Cuáles son las políticas públicas que como Consejo se han implementado en los últimos años para erradicar la violencia de género? Hablamos de niñas, de mujeres. ¿Cuáles son las últimas políticas que se han implementado y cuáles son también los retos a futuro? Bueno, primero que tiene que ver con el acceso a la justicia, precisamente a través de la incidencia que se tuvo en la Asamblea Nacional para la Tipificación del Femicidio, aglutinando la voluntad de las organizaciones de mujeres. También tenemos el tema de acceso a la justicia a través de las unidades de violencia que tiene el Consejo de la Judicatura. Tenemos también con Cordicón, eso una de las cosas que no nos olvidamos de rescatar esta mañana fue precisamente el trabajo con Cordicón, con quien mantenemos a través de nuestro delegado
delegada de los consejos, un trabajo permanente para los medios de comunicación. Creemos que una de las tareas más fundamentales es cambiar los estereotipos y una herramienta fundamental en esto precisamente son los medios de comunicación. ¿Cuál es el acercamiento entonces que han estado haciendo para que esto ya se lleve a cabo? Tenemos una guía que hemos publicado con la Cordicom que tiene que ver con cómo los medios deben tratar el tema de femicidio, el tema de violencia de género. Ahora bien, ¿cuál es el trabajo que también se realiza con el Consejo de Regulación de la Información y Comunicación, con el Cordicom? Más allá al manejo de la información que deberían tener los medios de comunicación, tal vez alguna perspectiva en cuanto a la reforma en la ley de comunicación, ¿uno podría pensar por ahí? La ley de comunicación en realidad es un instrumento legal muy potente. Lo que hacemos a través del Consejo Nacional para la Igualdad de Género es precisamente trabajar con las mujeres para que puedan empoderarse de este instrumento. Con las organizaciones de mujeres hemos trabajado en la capacitación precisamente de que actúen como veedoras de los medios. Ahora en la campaña electoral es un trabajo que estamos iniciando con el Consejo Nacional Electoral para poder detectar discursos sexistas y machistas, por ejemplo, en los discursos de los candidatos o candidatas. Estamos también llevando adelante una campaña que vamos, mejor dicho, a empezar con este tema en esta época. Ahora bien, desde el Consejo de la Judicatura esta mañana se anunció el envío a la Asamblea Nacional de una reforma legal a la Ley Orgánica de Servicio Público, en donde se establecería una nueva inhabilidad para los actuales funcionarios y para quienes deseen ingresar al servicio público, de que si cometen o se establezca a través de una sentencia penal ejecutoriada una situación de violencia intrafamiliar, no podrían ejercerla. ¿Ustedes estarían en la posibilidad de ayudar en esa reforma, en presentar sus observaciones también? Por supuesto, como lo hicimos en el COID, como lo hemos hecho en otras leyes, estamos apoyando siempre todo aquello que tenga que ver con el avance en los derechos de las mujeres. Precisamente con el Consejo de la Judicatura, con el presidente, con Gustavo Yala, hemos mantenido algunas reuniones precisamente, no solamente para hablar de este tema, sino de otras, como por ejemplo la existencia de las unidades especializadas para mujeres para el tema de violencia. Creo que es un tema que hay que analizar. Ya existen algunas prohibiciones ahorita, tanto para candidaturas, por ejemplo, para el tema también de ser funcionario público. Ciertamente hay que ser más específico, por ejemplo, en el tema de violencia intrafamiliar y violencia de género, como prohibición para la entrada a un cargo público. En materia de prevención también, ¿cómo se está trabajando? Porque hoy en la mañana también se hacía mención de que no debería ni siquiera haber un caso de femicidio ni tampoco de violencia de género, sino más bien trabajar en la prevención. La prevención tiene que ver mucho con que en cada hogar, en cada ciudadano o ciudadana esté presente el hecho de los derechos que tenemos todos a tratarnos por igual y con respeto. En este sentido, hemos estado trabajando en campañas con organizaciones de mujeres, especialmente de base, con las cuales podamos incidir en lo concreto, en lo local, con el tema de erradicación de la violencia. Ciertamente las campañas masivas son muy útiles, pero mucho más útiles resulta el estar presente en localidades, en pueblos, en barrios, con las mujeres, con los hombres, con los niños, con las niñas, capacitando en derechos humanos y en género. Justamente lo que usted ha dicho, no trabajar únicamente con mujeres y para mujeres, sino también involucrar a los hombres. Así es, uno de los trabajos que también vamos a iniciar próximamente es el trabajo con el Ministerio de Justicia en el tema de rehabilitación social. No olvidemos que ahora que el femicidio o la violencia de género, mejor dicho, la violencia intrafamiliar física es un delito, la violencia psicológica es un delito, eso significa que vamos a tener privados de la libertad por este delito. Ya de hecho tenemos privados de libertad sentenciados a 40 años. La idea no es embodegar a las personas, la idea es trabajar con ellos, con los agresores. Vamos a trabajar el tema de masculinidades, ya de hecho hicimos un piloto con el Ministerio de Justicia en contravenciones para el tema de violencia intrafamiliar. Queremos trabajar el tema de masculinidades, queremos trabajar el tema de violencia con los PPLs que ingresan por este tipo de delitos. Ahora bien, pero ¿qué
¿cuál es el trabajo que también se va a llevar adelante en cuanto a materia de prevención? Ya después podemos conversar un poco más en cuanto a las sanciones, lo que se realiza y tal vez también acompañamiento psicológico con las víctimas. Pero en el trabajo de prevención, ¿cómo acompaña el Consejo para la Igualdad de Género? Precisamente a través de campañas, como le explicaba, localizadas. Creemos que hay que trabajar en las escuelas, en los colegios, con capacitaciones. Lo principal en la prevención es cambiar las formas de pensarnos. La mejor forma en que usted puede prevenir la violencia de género es cambiando las formas de percibirnos hombres y mujeres. Y eso lo hacemos cuando vamos a capacitar, cuando hacemos campañas en colegios, en escuelas, para que nuestros niños, nuestras niñas se eduquen de otra forma, de una forma distinta. Esa es la mejor forma de prevenir, es la mejor forma de anticiparnos a los hechos de violencia. Y de eso se hablaba en la mañana, de las formas instauradas, de esos paradigmas y estereotipos que se van formando desde la familia. No sé si a ti te decían, solo juegas con carros, tú solo juegas con muñecas, Ya o la canción El arroz con leche, desde ahí a un niño le van formando, esto es para niñas, esto es para niños, y cuidado con meterse o cambiarse de papeles. Por eso hacemos énfasis con el trabajo con el Ministerio de Educación. No olvidemos que el Consejo es transversalizador del concepto de género. Por lo tanto, trabajar con los ministerios que ejecutan las políticas es nuestra misión. Trabajamos con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, que son precisamente aquellos que detectan los casos que pueden llegar más de cerca con los posibles o las potenciales víctimas. Avanzando en el tiempo, la mayoría de casos se han situado ya dentro del hogar, dentro de parejas. ¿Cuál es el acompañamiento que se realiza allí? O más bien en materia de prevención, ya que estamos allí, materia de prevención sobre estos casos en el ámbito de las parejas, del hogar, si se desea así. Bueno, precisamente el tema de la capacitación, de los talleres, del permanente acercarse a los ciudadanos y ciudadanas. Esto no solamente tiene que ver con el tema de parejas, o sea, cuando usted a un niño o una niña lo educa de forma distinta, está previniendo justamente que hayan hogares violentos. El trabajar con ellos significa prevenir, eso es prevención. Con los hogares que sufren violencia, obviamente estamos al pie con los centros y casas de atención, dando consejos, dando asesoría, pero lo principal para prevenir es el trabajo con los niños y las niñas. ¿Sí? Ahora bien, en materia ya del trabajo que realiza con el Consejo de la Judicatura, ¿en las salas especializadas existe un proceso de acompañamiento con las víctimas? Hay equipos multidisciplinarios en cada unidad que atiende violencia, lo que atiende familia. Hay equipos multidisciplinarios de trabajadora social, de psicóloga, que se ocupan precisamente de investigar, de acercarse a quienes son víctimas. ¿Cuáles son los tipos de violencia a las que las mujeres estamos expuestas? Porque quizás ya en la sociedad se han naturalizado ciertos estereotipos y paradigmas que ya lo hemos hecho como normal, pero ¿hasta dónde puede una mujer identificar para decir, sí, este caso yo lo puedo denunciar? ¿Esto se considera violencia psicológica, violencia física, violencia patrimonial? ¿Cuáles son los tipos y un poco la diferencia que existe para nosotros poder reconocer y también saber a dónde acudir? A ver, la violencia intrafamiliar, de acuerdo al COID, está clasificada en dos grandes grupos. La contravencional, es decir, aquella que es física, que es menor a 3 días. En aquellos casos usted puede acercarse a un juzgado de violencia intrafamiliar en donde va a receptar su denuncia, van a citar al agresor, se les va a dar medidas de protección y se puede sentenciar a quien es agredido. No hablamos de violencia que evidencie golpes. Todo aquel daño o lesión que sea menor a 3 días. Que no supere ese periodo. Ese periodo de incapacidad laboral. Entonces, de acuerdo al COID, está este tipo de evaluación, obviamente lo hace un médico perito que le hace en ese momento y dice, bueno, esta persona o esta mujer tiene una incapacidad de 3 días, menos de 3 días. Cuando es mayor a 3 días, eso ya es delito, cuando es violencia intrafamiliar física, lo cual significa que usted tiene que acercarse a una fiscalía que igualmente va a pedir medidas de protección para usted, que además va a empezar un juicio, una investigación
previa por el tipo penal y obviamente puede llegar a la sanción. Violencia psicológica, que es el otro tema, siempre es delito de acuerdo al COID. La violencia psicológica siempre es delito. ¿Cómo se le evidencia eso, por ejemplo? ¿Cómo denunciamos? Cuando usted siente que está siendo lesionada psicológicamente, cuando siente que puede haber, muchas veces se lo identifica con la violencia verbal, cuando hay insultos, amenazas, cuando hay no golpes o con golpes también, puede usted identificar maltrato psicológico. En ese sentido, usted puede acercarse ya sea a un centro o casa de atención como las que tiene el Ministerio de Justicia o ir directamente. ¿Y ahí cómo demuestra la víctima? Por peritaje. Hay los peritajes psicológicos, son como los peritajes médicos físicos. Los peritajes psicológicos son practicados por psicólogos, por médicos psicólogos, que van a determinar cuán grave es el tema de violencia psicológica. Ahora bien, dentro de la Asamblea Nacional existe un proyecto de reformas. Sí, ¿Usted tiene uno más? No, solamente para terminar. Hay otro tipo de violencia que también se da en la familia, que es la violencia sexual. Ciertamente la violencia sexual es otro tipo de delito, la violación, pero también puede darse dentro de la familia y entre pareja. Muchas veces se desconoce que sí existe violación en pareja, por ejemplo. Eso también es violencia intrafamiliar, pero se lo juzga ya como violación y como obviamente contra la integridad sexual. Hago esta diferencia porque muchas veces las personas creen que asumen como son pareja, no hay violación. Sí hay violación, se lo trata como violación y está penada también en el COIP. Una más, la violencia patrimonial. La violencia patrimonial es una de las formas de violencia que en el COI de pronto está un poco menos visibilizada. Una de las propuestas precisamente es poder estudiar la posibilidad de tipificarla de manera mucho más precisa, ¿no? Porque la violencia patrimonial es como más disperso en el tipo. Nosotros cuando estuve en la Asamblea Nacional como asesora, justamente con el COI, una de las cuestiones que más se discutió fue el tema patrimonial, ¿no? ¿A qué vamos a llamar a violencia patrimonial? A la privación de los medios, a la privación de los recursos, a la destrucción de los bienes. No olvidemos que hay otros tipos de delitos que también se pueden aplicar. ¿La dependencia económica también podría estar inmersa aquí? La dependencia económica es un elemento que la vuelve a la mujer en riesgo. El no tener o no estar en el mercado laboral ciertamente crea en las mujeres condiciones de vulnerabilidad. Es una forma obviamente de control el tema de dependencia, pero aquello puede derivar en formas de violencia como la patrimonial, como la psicológica o como la física. ¿Cómo y en dónde puede enterarse una mujer que existe este tipo de violencias para saber que puede hacer algo legalmente o que puede denunciar a su agresor y también para que no queden impunes estos casos? Una de las cuestiones más importantes con las víctimas es la parte psicológica. Cuando uno entra a tratar casos de violencia intrafamiliar o violencia con las mujeres, lo primero que hay que asegurar es que las mujeres estén empoderadas. ¿Por qué? Porque pero esto, por ejemplo, cuando ya existe un acercamiento con la autoridad, pero existirán también muchos casos en diversos sectores que se callan las mujeres, que no denuncian justamente por desconocimiento, por no saber que quizás puede existir, como nos dijo, violencia sexual entre pareja. O que no se siente protegida, tal vez, o sea, no tiene el respaldo o el conocimiento de que tiene una normativa atrás que la podría respaldar. Bueno, precisamente hay instancias del Estado como la Defensoría Pública que debe tener su espacio especializado para violencia, está el Ministerio de Justicia con las casas y centros de atención, están las diferentes autoridades, las diferentes instancias públicas que tienen ese conocimiento, que tienen la obligación de brindarla. Ciertamente es importante la información que por medio de los medios podemos brindar, podemos indicar dónde pueden ir, etcétera, pero es importante más que nada que la ciudadanía conozca dónde debe ir, pero además que existen estos instrumentos. El COID, siendo ya 2 años en vigencia, ciertamente ha estado bastante extendido su conocimiento, precisamente por el femicidio. El hecho que se haya tipificado el femicidio en el COID lo ha hecho más potente para las mujeres. Sí, es un reto, eso sí, que su conocimiento y su utilización sea más extendido, pero yo creo que estamos avanzando, ya le digo, con espacios como la Defensoría del Pueblo, Defensa Pública, por ejemplo. Y sobre todo que se culmine con el seguimiento, porque debe existir también muchos casos que dan inicio, pero igual, por temor a represalias, quedarán ahí. Bueno, justamente por ser un tema que
que ha estado por años trabajado. No olvidemos que antes del COVID existió, por ejemplo, la ley 103, que era una ley especializada contra la violencia y cuya aplicación era bastante difícil precisamente por esto. Muchas veces nos tocaba, y digo nos tocaba, yo era abogada también en ese tiempo, litigando para mujeres en una fundación, y justamente el miedo a enfrentar a su agresor era uno de los limitantes. Siempre lo ha sido, por eso le decía que es importante el sostenimiento psicológico. El sostenimiento a las mujeres para que puedan denunciar y mantener la denuncia es sumamente importante, porque hay que trabajar también con el tema de la autoestima. La violencia intrafamiliar, uno de los mayores síntomas, uno de los mayores consecuencias es la baja autoestima de las mujeres. La anulación de las mujeres como personas las hace justamente vulnerables a este tipo de violencia. ¿Y ahí cuál es el trabajo que realizan las instituciones para brindarle todo este tipo de acompañamiento a la ciudadana, a la víctima en este caso, y para que pueda concluir con el proceso legal? El sostenimiento con psicólogas especializadas, precisamente. Ese es el fundamental. Es fundamental, es sumamente importante. Yo recuerdo cuando era abogada, como le explicaba, una de las formas que uno podía sostener a una víctima era precisamente con el tema psicológico. No olvidemos que en una relación de violencia en una forma de violencia intrafamiliar están los afectos. El tema uno desde afuera, muchas veces a las víctimas uno dice, bueno, ¿por qué soporta? ¿O por qué aguanta? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué no reacciona? Tiene que ver también con los afectos. No olvidemos que hay hijos e hijas, no olvidemos que hay un entorno familiar que hace que las mujeres, un sentimiento incluso, con el cual no podemos culpar a las víctimas. Por eso es importantísimo, fundamental la parte psicológica, porque es desenganchar a la víctima de una relación que no es sana. No es algo automático. Uno desde afuera muchas veces culpabiliza a las víctimas y uno dice, es que ella tiene la culpa porque se las aguanta, que porque lo perdona, que porque lo sigue queriendo, por qué regresa otra vez. A mí muchas veces me tocaba, me acuerdo en las comisarías antiguas, metíamos preso a la persona y en la tarde una misma tenía que ir a sacarlo, porque las víctimas lloraban porque saque al agresor. No olvidemos que hay afectos y a veces las leyes, por más perfectas que sean, ignoran ese detalle, y por eso es la parte psicológica lo más importante. Para sostener una víctima, para que esa víctima enfrente la justicia, debemos empoderarla y ella estar convencida de que ese es el camino correcto. ¿Y qué pasa con la parte psicológica también del agresor? Eso es un tema bastante nuevo también, porque como le decía, y una de las experiencias que tenemos con las personas privadas de libertad en el tema de masculinidades, porque muchas veces las sentencias son como vistas como ¿y por qué? ¿Qué hice? O sea, muchas veces ellos no reconocen incluso que tienen un porqué. O que cometieron un delito o que estuvo mal. Si solo golpeé o solo la maltraté, o sea, es algo bastante normalizado y el delito rompe esa normalidad. Hay que muchas veces trabajar con los PPLs, con las personas privadas de libertad, para hacerles entender y concienciar en que están frente al cometimiento de un hecho que no es bueno, que es insano. Sí, eso no es automático. ¿Y ahí nos puede contar, a ver, cuál es esa experiencia que se tiene en el trabajo con el victimario? Con el victimario, con contravencionales, donde hemos hecho el piloto con el Ministerio de Justicia, tiene que ver precisamente con talleres sobre masculinidades, cómo los hombres tienen que construir nuevas formas de ser hombres, cómo pensarse de forma distinta a lo que son actualmente, cómo ellos mismos se repiensan como ser humano. El tema, como decían en la mañana, el tema de sentir, el tema de poder permitirse el expresar sus sentimientos, porque muchas veces los hombres son, o en la mayoría de los casos, son víctimas de sí mismos, porque su historia de vida ha tenido que ver precisamente con eso, con padres que no les han permitido ser humanos, entonces no pueden tener relaciones humanas sanas. Muy bien, vamos finalizando ya. ¿Cuáles son las conclusiones y tal vez acciones que se vienen a futuro? Las formas de violencia hay que combatirlas, insisto, con romper los estereotipos. Vamos de nuevo a relanzar la campaña contra el machismo y violencia, queremos reeditarla. Con el Ministerio de Justicia queremos tener un plan contra la violencia el próximo año con más centros y puntos de atención. Hay 44 actualmente en todo el país, queremos que sea más.
Queremos también tener equipos especializados, más formados. Estamos precisamente formando a las abogadas que tienen que ver con litigio en femicidio, porque no son casos fáciles de llevar, pues sus elementos son menos conocidos por los jueces, las relaciones de poder son difíciles de probar, para eso tenemos que tener abogados y abogadas formadas para que puedan litigar. Estamos trabajando con el Consejo de la Judicatura en el tema de detectar los nudos críticos, estamos en el tema con la Asamblea, en el tema de reformar, en el tema de violencia psicológica, que es un tema que nos tiene un poco preocupados por su aplicación. Sabemos que la violencia psicológica, como ustedes bien indican, no es fácil de probar, pero además es más difícil de llevar adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Consuelo Bowen, presidenta del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, conversando con nosotros sobre el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Amigas y amigos, nosotros nos vamos a una primera pausa. TVL Noticias llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa, a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca, además por nuestra señal de internet en vivo.asambleanacional.gov.es. Este noticiero es retransmitido por la radio de la Asamblea Nacional con sus frecuencias en las 24 provincias del país.